Bueno, pues estamos otra vez en las noches del búho. Hacía rato que no lo hacía, pero hoy es el día. Y bueno, compartiendo una vez más con mi amigo, colega y muy querido acompañante de pláticas, Juan Carlos Gómez. Bienvenido. Querido Escanda, qué gusto estar de nuevo compartiendo estos espacios. Ya pasaron como 2 meses, yo creo, desde nuestra última interacción, que fue toda una entrevista así intensa, pero que bueno, ya estamos aquí para recuperarnos precisamente del tema que vamos a hablar hoy, que es una recuperación, que es lo que viene a hacer Júpiter allí en Tauro, ¿no? Oye, sí, ni más ni menos que el departamento de quejas de Júpiter en Tauro, sí, ya lo vivimos 15 grados y entonces viene la gente. ¿Y por qué está pasando esto y aquello? Y me gustó porque en una de esas me escribiste un mensaje y propusiste el tema, Júpiter en Tauro y la religiosidad, entonces, o espiritualidad. Y eso pues tenemos que entender que no es solo métete a una iglesia y ya, sino la espiritualidad y la religiosidad se viven de muchas maneras y de muchas cosas. ¿Cómo dirías o qué dirías después de haber vivido Júpiter en Tauro en 15 grados, que son las cosas buenas y las cosas pendientes y lo que falta todavía, mi estimado Juan Carlos? Pues mira, primero que todo, mencionar que Júpiter como regente de Sagitario es aquel punto, Sagitario y la casa 9, aquel punto que nos ayuda a hacer una conexión con algo que está más allá de lo visible, más allá de los hechos. Y Júpiter, ese regente que habla de religiosidad, de religar con algo más allá, desde mayo de este año 2023 hasta mayo del 2024 en el signo de Tauro, un signo de tierra, fijo, estable, material, contundente. Entonces, esta función humana en un signo de realidades viene a mostrarnos el arte de la valoración de religar lo que hago en mi vida con un objeto más amplio, con una conexión con el self, con lo más profundo de mi ser. Entonces, ¿qué pasa? Urano desde el 2018 que entró en Tauro ha venido rompiendo lo inamovible, moviendo aquellas cosas que costaba mucho seguir sosteniendo y que fue mejor soltar. Y que rompió mucho en pro de una libertad o en pro de una creatividad o de un movimiento, y que toda esa ruptura que ha venido haciendo desde el 2018, 2019, que entró en el grado cero de Tauro, hasta este momento que ya va por el grado 20 más o menos, o sea, esos dos primeros decanatos, pues Júpiter medio los tocó. Desde mayo a la fecha llegó del grado cero al 15 y empieza, pues, está retrogradando en este instante, se retrograda hasta el 1 de enero del 2024, donde llega el grado 5 y se pone directo. Entonces, ¿qué sucede? Esta energía jupiteriana que está haciendo ese reandar por allí, está viendo y sintiendo y percibiendo todo lo que rompió Urano, y Júpiter viene a decir, vamos a darle un sentido. Vamos a darle un propósito a todo esto que se ha ido. Y ahí está la conexión religiosa o religar, porque cuando encuentro en todos estos eventos, estas pequeñas situaciones que me han sucedido desde el 2018 y las constelo, puedo hacer un hilo conductual entre un punto y otro y entiendo la constelación que se genera allí, encuentro el religar, el sentido que ha tenido esta situación, de lo que me ha liberado, de la creatividad a la que me ha convocado, y del sentido profundo que ha tenido todo este camino. Y esa es una belleza, ese es el regalo de Júpiter, de la gracia divina, ¿sí? Entonces, por eso me parece que es un momento de religiosidad, de reconectar, ¿no? O sea, sería como que llegó el martillo, nos quebró en varias piezas y hay que volver a unirlo. Hay una anécdota muy divertida de los chinos que tienen un arte especial, tienen un jarrón
hermoso, muy tradicional de ellos, que básicamente está unido por piezas de oro. Entonces, el proceso para hacerlo primero son los que se conocen por la porcelana más exquisita. Y una vez que haces la porcelana más exquisita, agarras un martillo y lo quiebras. Y ya que lo quiebras, lo tienes que unir con pedazos de oro y eso es una pieza única que no hay en ninguna parte. Creo que es un proceso un poquito como lo que mencionas. Hace poco escuchaba una, una entrevista, una mujer muy hábil hablando y muy hábil contestando odio, porque no hay otra forma de decirlo. Ahorita estamos en esos temas aquí en México. Y le decían, ¿y cómo le haces para contestar esto, no? Para decir esto. Y decía, es que no tienes idea la cantidad de problemas de donde vengo, ni tienes idea la cantidad de cosas y situaciones a las que he enfrentado. Entonces a veces creemos que luego la gente viene con un don que indudablemente viene, pero pues, la realidad es que la vida nos forma y nuestras elecciones nos forman y así es como nos creamos, ¿no? Hermosísimo las dos imágenes que estás planteando, porque la de la mejor cerámica que ha sido rota y que después se vuelve una mejor artesanía por la unión con oro que tiene y que se vuelve única y exclusiva. Eh, es similar a esto que estás diciendo de una persona que ha sido resiliente por su historia de vida, que pese a todos los factores de riesgo que la rodearon, se había podido volver una persona vengativa, dolorosamente eh, buscando, sí, venganza y que su dolor y sus humillaciones tuvieran una paga. Y a cambio de eso genera una mejor versión de sí mismo. Yo creo que todos como seres humanos estamos convocados a ello mismo, a que pese a todos los factores de riesgo que nos llegaron, que fuimos caminando con mucho dolor, tenemos siempre la opción de quedarnos allí eh, con solo el dolor y la victimización o de rearmarnos y pegarnos cada una de las piezas con oro para rehacer una artesanía única y exclusiva. La gracia de la desgracia, la gracia de poder cultivar unos valores y unas virtudes que por la desgracia de las situaciones del destino tuve que pasar y que gracias a eso generé unos talentos y un valor heroico que jamás hubiera querido ni tan siquiera cultivar en mis, si hubiera tenido todo perfecto. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es algo que está haciendo Júpiter en la retrogradación de Tauro, ¿sabes? Que, que como Tauro tiene que ver con hacer florecer la vida, con el gozo, con el gusto, con el placer, con el arte y la belleza regente de Venus, es su regente. Creo que es un momento de hacer esa recuperación y ese arte oriental de unir las piezas rotas para generar una mejor versión. Yo te puedo decir algo que estoy viviendo justo ahorita. Cuando, cuando empezó Júpiter en Tauro, me imaginé muchas cosas, entre ellas, yo no sé, hacer más dinero, hacer más, más trabajo o algo por el estilo. Pero pasó algo muy curioso porque yo no sé cómo ni me preguntes, acabé viendo temas de longevidad, acabé viendo temas de dieta, acabé viendo temas de salud y de repente volteé a ver y dije, ¿qué tipo de vida quiero? O sea, una cosa es en qué trabajo y cuánto puedo ganar. Y la otra es cómo lo quiero ganar. Porque si voy a estar encadenado tal vez a poco movimiento o a una serie de hábitos de comida alimenticios que después ponen en riesgo mi salud, o voy a apostar
invento un trabajo que me esclavice o me haga. Hay que tomar en cuenta que este es el segundo año de la vuelta zodiacal en la que vamos de Júpiter. La anterior fue Aries. Entonces, en Aries tienes una idea de cómo vas y todo, pero en Tauro asignamos presupuesto y asignamos qué placer le vamos a poner a lo que hacemos, qué tan placentero o no va a ser. Y en ese proceso, curiosamente, me encontré la parte física es súper importante, el chasis donde me muevo, el cuerpo, los kilos, la alimentación, los hábitos, la rutina diaria. Y fue donde dije, ¿y por qué no tomar un descanso? No digo así como vete de vacaciones, túmbate en una palmera y tómate un coco. O sea, no llegué a tanto, pero sí definitivamente bajar el ritmo, por lo menos unas semanas, y de repente empezar a cuestionar qué hago en la mañana, qué hago en la tarde, qué hago en la noche y qué costo de salud va teniendo. Justo en lo que mencionabas sobre esos pedazos de Urano, Urano va avanzado. Entonces, obviamente ya me han tocado muchos temas de salud físicos y demás. Y ahora era, y si no lo haces por emergencia, ni porque el día de mañana el doctor te lo impida, si no lo haces simplemente por decir que quieres. Y creo que he empezado pues una buena cadena de cosas. Y es que creo que eso hace parte de la valoración, ¿no? Eh, observemos cómo Tauro, el toro, la vaca, tiene 4 estómagos, necesita procesar, masticarlo, eh, y termina sacando toda la energía del sol que está en ya la hierba, en el pasto, y generando semejante animal, semejante bestia tan fuerte que ayudó a la agricultura y a la ganadería y que hizo transformar la historia del ser humano, generando cultura y asentamientos. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que cualquier planeta que entre en Tauro y sobre todo Júpiter, que es el gestor de sentido, y sobre todo en proceso de retrogradación, porque entonces para Tauro es un alivio que eh, Júpiter, un planeta de fuego, regente de Sagitario, que va a grandes velocidades como un coach atendiendo y levantando a la gente diciendo, vamos, que tú puedes y ánimo, entra en proceso de retrogradación, le da a Tauro la posibilidad, qué bueno, déjame procesarlo, déjame masticarlo, déjame entenderlo y déjame disfrutarlo, porque eso es algo muy importante para Tauro. ¿No? Déjame disfrutar tu esencia y tu sustancia, le dice Tauro a Júpiter. Eh, no te vayas a ir tan rápido como fue en Aries, que fue menos de 12 meses, o como fue en otro signo. Quédate todo el año aquí en mi signo y te proceso de buena forma. ¿Sí? Y te proceso además en grados entre el segundo y el primer decanato, ¿no? Entonces es como, eh, vamos, no solamente queda el proceso en un solo decanato, sino en 2 decanatos. ¿Sí? Entonces es como sacarle y extractarle toda la sustancia para hacer procesos de religar, de reconectar, de narrativas realmente que me permitan encontrar mi mito personal, de la narrativa que estoy empezando a tener, como esto que tú me estás narrando, ¿no? Es la narrativa ¿y por qué tengo que esperar hasta que el médico me lo prescriba o hasta que la salud no me dé? Si yo más bien puedo sintonizarme con este ejercicio y además disfrutarlo, ¿no? O con esta zona de alimentación donde bajo ciertas cosas y lo puedo placenteramente tener en mí, sin necesidad de una restricción. ¿Sí? Cosa muy distinta a un Saturno pasando por Tauro, sería es que tienes, es que necesitas, ¿sí? Pero Júpiter es, y esto me está dando sentido y me está dando norte. ¿Sí? Eso es muy bello. Y entendámoslo también,
es que hay algo que está también sonando en el fondo de la música de las esferas, y es que todos los planetas que entran en Aries entran en un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces Júpiter entró en Aries el año pasado, entró en un nuevo ciclo, pero Urano, que es el que viene a visitar Júpiter en Tauro, entró en un nuevo ciclo en el 2010-2011, ¿sí? Es un nuevo ciclo astrológico de 84 años, ¿sí? Duró 7 años en Aries y pasó a Tauro. Eh, es decir, plantó una semilla en el 2010-2011 y además fue una semilla que plantó en conjunción con Júpiter. Júpiter conjunción Urano allí, ¡cha! ¿Sí? Y gestó un nuevo andar, una nueva semilla de la creatividad, de la revolución humana, de los derechos humanos, de la sinergia y de la comunicación, Acuario, Urano, ¿sí? Y entró ahora, desde el 2018-19, a Tauro, diciendo, bueno, vamos a hacer florecer esta semilla. Vamos a ponerle todo el empeño durante 7 años para romper aquellas cosas que nos están dejando que fluya esta creatividad. Entonces ahí en esa película llega Júpiter a Tauro y llega a decirle, oh, qué interesante, ¿qué sucedió en el 2010? Y bueno, y también qué sucedió en el 2018-19, que generó un gran impacto y que ahora Júpiter viene a, a revisar esa semilla para darle fe, entusiasmo, fe en un viaje, en un camino que no sabemos bien para dónde va. Y ahí voy a hacer un paréntesis para hablar de que las conjunciones Júpiter-Urano son esa conexión de fe que nos hace ir a rumbos desconocidos. Cristóbal Colón tenía esa conjunción en su punto natal y tuvo la capacidad de hacer el viaje. En 1969, julio de 1969, se hizo la conjunción en el cielo y el hombre pisa la luna. O si no lo hizo, por lo menos nos contaron ese mito que nos enlaza con ir más allá de lo conocido, de romper unas fronteras. ¿Sí? En este momento que medio se hizo la conjunción y mientras Júpiter está caminando el signo de Tauro donde está Urano, la India llega con un dron a la luna, al polo sur de la luna. ¿Sí? Entonces está hablando de romper esas fronteras. Eh, y a nivel individual, romper esas fronteras es atreverme a hacer aquello, a empezar a valorar aquello que no me había atrevido a valorar o que no creía que fuera necesario y además disfrutarlo. Rompo esa frontera y voy un poco más allá. Fíjate que ahorita que lo estás mencionando, por ejemplo, si tuviéramos que ponerle el factor Urano-Tauro de estos 7 años, 2018 para acá, más lo que falta, yo creo que no podemos dejar de lado el COVID. Y el COVID no como enfermedad, sino como 2 años en casa. Entonces, esa parte de 2 años en casa, para muchos, obviamente, pues qué bueno, bienvenidos, están subsidiados por sus empresas, pero para muchos otros tuvimos que generar dinero desde casa. Y, y yo creo que desde ese 2018 para acá, pues ha significado para ese grupo del que estoy hablando, como ver el ingreso desde casa desde otra perspectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que a lo que se enfrenta uno desde casa, pues es obviamente a todos los acompañantes, ¿no? Pero más allá de esos acompañantes, es no solo de ti depende tu ingreso, sino que también dependen todas las otras actividades que tendrías en un empleo normal cuando sales del empleo, que también para muchos ni siquiera las tienen porque acaban muertos y tienen que llegar a lavar trastes, no hay más. Pero básicamente en ese rubro, cuando hablamos de Urano en Tauro, hablamos de una libertad, pero desde los hábitos más cotidianos, desde el dinero, desde el ingreso, desde la forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta visión que nos dio el COVID, donde muchos quedaron alienizados de ver todo el tiempo en su casa o a las mismas gentes o a las mismas personas? Y salimos de eso
Y es como, ¿qué hábitos tienes que empezar a hacer desde salir a una calle, desde paseos, desde ejercitamiento, desde alimentación? Y hablo mucho de todo esto, sobre todo de la alimentación, porque este es el año, no me voy a volver o no creo volverme gurú de la alimentación ni nada por el estilo, pero sí me he encontrado con cosas súper interesantes y súper interesantes como por ejemplo algo que ha estado de moda, que es muy Urano en Tauro, el ayuno intermitente. Parece lo opuesto a Urano, pero no, básicamente consiste en deja de comer 8 horas o 10 horas. ¿Y qué pasa? Nada, 12 horas, nada. Dos, algo que también encontré, me parece súper revolucionario. Las proteínas están en los vegetales y los animales solo están como contenedores de de esas mismas proteínas, salvo el complemento B12. Pero todo lo demás, los alimentos, los animales comen las hierbas, que son las que verdaderamente tienen esto. Y hablaban de alto rendimiento o más alto rendimiento de los atletas vegetarianos que los carnívoros. Eso, obviamente, estamos hablando de una revolución de concepto de Urano en Tauro sobre la carne. Incluso decían, porque Urano también tiene que ver con el cuidado del planeta, que el mayor consumo de agua es el agrícola, porque obviamente cuántos animales hay que alimentar para que tú y yo comemos. Tú y yo nos vamos a comer al animal una vez, pero hay que alimentarlo yo creo que varios meses, no sé cuánto, no estoy en ese rubro, para que coma, para que yo me disfrute de una hamburguesa, un pollo, un X. Entonces, es muy interesante eso, porque los planteamientos en la comida, en los hábitos y en las cosas están afectando longevidad, están afectando nutrición, condiciones de salud y máxima en estilos libres. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las cosas que llegan, yo mencionaba el departamento de quejas de Júpiter en Tauro, porque, a ver, no me he vuelto millonario desde que entró y no pinta que me vuelva millonario cuando salga. No necesariamente tuve un incremento de ingreso, pero algo bien importante que sí está generando, y lo digo con 15 grados ya de haberlo vivido, a mí particularmente me dio otra conciencia de alimentación, longevidad, hábitos cotidianos, libertad y nutrición, que son como temas, me parece, sustanciales. ¿En qué sentido? Si nosotros no cuidamos el armazón que tenemos, específicamente me atrevo a decir que también es tu nicho de gente a la que vas dirigido. Muchos tenemos 40, 50, 60 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando en la siguiente vuelta? Muchos ya estarán alrededor de los 50 y tantos, 60 y tantos o 70 y tantos. ¿Y qué está pasando con estas generaciones que están por llegar a ese punto, 50, 60, 70? Vienen con alimentos con arraigo de visión alimentaria muy complicada, que traen cadenas de las mismas enfermedades que conocemos, diabetes, problemas de corazón, avejentamiento muy inmediato, en fin, y que se necesitan abordar. Cuando hablamos de un tema espiritual, Tauro nos recuerda que la espiritualidad comienza por el cuidado del cuerpo, por el cuidado de no solo en lo que comemos, sino cómo nos movemos y qué hacemos. Entonces, este tema de retrogradación, por ejemplo, va a desenlazar con la conjunción de Júpiter-Urano, y la mayor sorpresa con la que nos encontramos con Urano es los principios de alimentación anteriores, los hábitos de ejercicio y de movimientos. Hoy hay otras tecnologías para hacerlo. Hoy hay otra visión para hacerlo, que no necesariamente tiene que ser la del sacrificio como antes.
no necesariamente tienes que enfrentar con un doctor, sino que hay muchas formas, no solo de prevención, sino de rejuvenecimiento por alimentación, ejercicio, visión de vida. Ahí está Júpiter. ¿Con qué visión ves al mundo, a tu alimentación, a tu día a día, para poder cambiar las variables, ¿no? Qué belleza. Estaba pensando en esto de la visión, de cómo la imagen que tenemos de Júpiter es una gran tormenta que tiene en la parte de abajo como un ojo. El ojo que todo lo ve, que está viendo el sistema solar y que me ayuda a tener una visión más clara frente a temas a medida que va caminando el zodiaco. Va recogiendo información y va rehaciéndola, dándole otro sentido o un carácter. ¿Sí? Y mencionabas, mientras hablabas, pensaba en la pandemia, por supuesto, que independiente, bueno, quedamos vivos, si nos dio o no COVID, bueno, aquí estamos contando la historia, si existía o no existía, Si si la estás viendo vacuna o este no video, servía. sobreviviste. Exacto, sí. Entonces, independientemente de lo que haya sido, aquí estamos y pasamos todos esa historia, esa narrativa que nos contaron y que nos hizo obligatoriamente en distintos países confinarnos, aislarnos durante un tiempo. Y también pensaba eso, en ese viaje Júpiter-Urano, de ir más allá. ¿Cuándo nos imaginábamos que íbamos a pasar esa frontera en esta modernidad de vivir? Es más, uno lo mira hacia atrás y dice, qué locura colectiva, qué locura, ¿cuándo pasó eso? O sea, ¿qué es eso? Ya uno ve gente con tapabocas y dice uno, pero ¿qué es eso? De verdad, todos tuvimos eso puesto en la boca todo el tiempo y a toda hora, ¿sí? Pero esa locura colectiva la vivimos, la atravesamos cuando Urano estaba en el grado 10 más o menos, o sea, finales del primer decanato y parte del segundo decanato, entre 10 y 15, bueno, allí estuvo, que son más o menos los grados que en este momento está retrogradando Júpiter, ayudando a darle un sentido a todo eso que rompió la pandemia, porque por pandemia es posible que se hayan ido seres queridos, a gente que le tocó muy cercano el tema, o es posible que hayan perdido su trabajo o que hayan perdido el valor de su trabajo. Es decir, también muchas personas después de pandemia dijeron, yo no me vuelvo a ir a una oficina a sacrificar toda mi vida, 8 horas del día allá metido en una oficina. Bueno, en fin, se reencontraron personas extrovertidas con que también podrían ser introvertidos y que hay grandes tesoros dentro de sus casas. Se reencontraron con familia, con hijos, con esposa, y mucho de eso terminó en divorcio o mucho de eso terminó en una reconquista. ¿Sí? En todo caso, hay un antes y un después, ¿sí? Que Júpiter en este momento, pasando por esos grados, ayuda a ver cuál fue ese viaje a unos límites que en la vida pensé que iba tan siquiera a rozar, y que la vida me embebió, el destino me llevó. Y es un momento jupiteriano en donde con ese ojo que todo lo ve, puedo darle un sentido a todo eso vivido y hacer una reconexión, armar el puzzle, el rompecabezas y decir, oh, ya veo de qué tenía, hacia dónde me estaba llevando todo esto. Puedo encontrarle una lógica, un hilo de Ariadna que conecte todos esos puntos y me haga sentido. ¿Sí? Por supuesto, eso en el mundo ideal, ¿no? Pero pues todos, el hecho de que la sinfonía se esté tocando, no todos podemos oírla y no todos podemos disfrutar esas notas musicales. Depende del individuo, de la disposición del individuo, de salirse del momento de víctima, porque tanto el Sol, Júpiter como Marte, los tres soles del sistema solar, los tres regentes del fuego, son funciones humanas que nos llaman a salirnos de la víctima para entrar al heroísmo individual. Eh, pero si insisto en quedarme en un mundo de víctima, pues nadie tiene por qué sacarme de allí si yo insisto quedarme en un territorio. Y me puedo quedar eternamente en el mundo de la victimización y no encontrarle con el ojo que todo lo ve el sentido
y el propósito que ha tenido todo esto en mi vida particular, no en lo social, sino en el individuo. ¿Sí? Si lo logro hacer, activo mi fuerza jupiteriana. Eh, esto no es por un toque divino de un ángel salvador que viene a decirme, no, esto es algo que está desde adentro, que activamos en nuestro interior cuando le encontramos el para qué, el por qué y qué significó esto en mi vida. Y ahí se hace una luz importante de valoración y de iniciar entonces nuevos ritmos de vida y hacer reconexiones. Yo creo que en, para este video que es el video de se reciben quejas y críticas por lo que Júpiter no ha hecho en Tauro, yo creo que en este servicio al cliente jupiteriano hay que mostrarle al individuo que la riqueza no era tanto una riqueza financiera, económica, material, sino de sentido. Cuando yo le logro encontrar el para qué y, y, y qué significa esto en mi vida, es una riqueza profunda que me puede llegar a ser una motivación de vida y que me vuelve un guerrero, un gran héroe de mi propia historia. El problema es cuando estamos pobres, que no le entendemos a la vida qué nos quiere decir con una cosa o con un duelo o con una pérdida y no logramos entender qué significa esto en mi vida. Ahí sí hay pobreza y puedo estar lleno, el dinero, tenerlo en el banco a reventar, pero si no encuentro eso, estoy pobre, estoy vacío, me siento aislado, ¿sí? Hay Eh, una cadena de hamburguesas, obviamente todos saben cuál es, que en su momento, ¿qué aprendió, qué entendió cuando lo hizo? Acomodar en contenedores el tomate, la cebolla, la carne y todo para que fuera como armar las hamburguesas en línea. Tú pones tu pan, lo pasas por el contenedor, pasa la carne, pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, se entrega y eso rompía los esquemas en aquel momento porque pues, la hamburguesa empezaba por sale una hamburguesa, la metían a la cocina y a lo que te la daban. No, aquí estos iban uno, uno, uno hasta que llegaban ya al final. Básicamente su modelo de negocio pues era hamburguesas, papas y refresco y de ahí se hizo por millones el modelo que hoy conocemos y que es comida rápida en todo el mundo. Cuando pienso en Júpiter y Urano, la, la respuesta a esas quejas de no me has vuelto millonario no están en que tenía que haberte dado dinero, está en la idea revolucionaria que hizo que pusieras todos los contenedores juntos y el pararte diariamente a vender 100, 150, 200 hamburguesas. O sea, es la combinación de genialidad y trabajo constante. Yo en mi caso, algo que estuve descubriendo en estos meses, porque ha sido como mi, mi leitmotiv de Júpiter en Tauro hacia Urano, hay ciertos hábitos que te pueden aumentar hasta 5 años de vida. Pero realmente mi intención no es llegar a 140 años, me daría, no sé, no me gustaría. Lo que más me interesó no fue que te aumentaran 5 años más de vida, sino lo que más me interesó es de qué manera vas a llegar a esos 5 años de vida. Entonces, de las imágenes que más me impresionaron son personas que los ves de una edad y que aparentan 10, 15, 20 y hasta 30 años menos. Eso no tienes idea cómo me impresionó, me encantó y me revolucionó. La clave, curiosamente, no está en una píldora, no está en una operación, no está en algo que puedas pagar. La clave está en una serie de hábitos perfectamente organizados que los hagas diario por 10,
20 o 30 años. Es el secreto de Júpiter en Tauro. El secreto no está en cuánto ganas. El secreto está en que hagas lo bueno sistemáticamente una y otra y otra y otra vez. Uno de los tips, por ejemplo, que me fascinó, lo da una chica gurú en orden y literalmente dice, agarra tus cosas de tu casa, escoge las cosas que tienes y solo quédate con lo que te hace feliz. Lo demás tíralo. Es el principio del minimalismo, pero es el principio ¿te has puesto a pensar por qué tu casa te ahoga? ¿Y te has puesto a pensar por qué te sientes infeliz por tener tanta basura que no disfrutas y no sabes dónde está? Entonces, sumado esa parte y que tuve la suerte de armar todo ese rompecabezas en los primeros 15 grados, el tema no es solo la teoría, el tema es practícalo. ¿Qué se hace en la retrogradación? Hazlo, vuélvelo un hábito en tu vida, lógralo para que al llegar a esa conjunción de la que estamos hablando, que bueno, va más o menos así, el 1 de enero del 2024, Júpiter amanece directo en 5 grados. Qué maravilla, ¿no? O sea, ahí es como Dice, ya bueno, entendiste de qué se trataba. Bueno, hasta ahí se acaba. Se supone que ya lo practicaste, ya lo tomaste en cuenta. Y nos vamos a abril, en donde ya va a haber la conjunción con Urano y los hábitos ya van a quedar hechos. Tenemos todavía hasta aproximadamente el, ¿te gusta 20, mayo del 2024 para ya terminar con Júpiter en Tauro? No sé si primera vuelta, porque es posible que vuelva a retrogradar. creo Vamos a que ver ya si no regresa. vuelve, sí, ¿Regresa a en, Tauro o ya no? No, no, ya creo que no. no, no, O sea, es llega hasta hasta mayo. mayo del próximo año y se fue. ¿Qué significa mayo del próximo año? Tu hábito se acabó. Si te quedaste con el hábito, bien. Si no te quedaste, también. Y ese hábito lo vas a seguir. O sea, hablando de las hamburguesas, años y años haciendo la misma forma de hacer las hamburguesas. Pero la revolución, tenemos abril y mayo como las fechas límites para hacerlo. En mi caso, obviamente, quién sabe qué más me traiga la vida, pero sí es entender que tienes que crear hábitos no para un día. Los hábitos que te garantizan no vivir más, sino el rejuvenecimiento permanente, de tal forma que puedas ya no vivir 5 años más, sino parecer de esta edad o un poco menos. Los próximos años se tienen que hacer por años, no por un día, por años. Y es muy interesante porque esos hábitos empiezan con el cuerpo, alimentación, movimiento, pero fíjate qué curioso, terminan desde el orden de tu casa hasta las relaciones con tu gente, el ver amigos, el estar en paz, el sentir la auténtica paz taurina de que todo está bien. Entonces, son cosas que de verdad a mí me fascina porque ya estoy en esa edad donde ya no tengo 15, tampoco tengo 60, pero vamos para allá. Y en ese inter, más que tratar de vivir más, que no le veo sentido a vivir más, es poder disfrutar las capacidades que hoy tienes, disfrutar abrir los ojos todos los días
y poder decir, puedo disfrutar, puedo trabajar, puedo producir con todas las capacidades y con gusto por verme y sentirme diario. Tú estás tocando allí una nota clave de Sagitario y es la zanahoria que se le pone al caballito para que ande. ¿Sí? Si el objetivo, si la zanahoria la puedo coger totalmente fácil, se pierde la motivación. ¿Sí? Tú estás nombrando allí uno de los motivos de Júpiter en Tauro, que es eh, el rejuvenecimiento y la buena salud y el tener energía y dinamismo eh, para enfrentar el mundo. Entonces, estamos hablando de una zanahoria que está frente al caballito siempre, ¿sí? Y que me ayuda a ser minimalista, me ayuda a tener unas relaciones más significativas, me ayuda a tener unos tiempos laborales y unos tiempos de descanso más activos, me ayuda a tener ejercicio, una dieta más sana, bueno, pero sigue la zanahoria allí sin atraparse del todo porque se está hablando de procesos que me van a llenar es de salud, de energía y no que me puedo comer ya. Es decir, es que quiero que la zanahoria sea solamente tener un saldo en el banco. Bueno, eso se consigue de una u otra manera y te comes la zanahoria y después, ¿qué? ¿Sí? No, es que mi objetivo era tener un coche, un carro, un vehículo. Sí, bueno, eso se compra, te endeudas, lo que sea, y ahí lo tienes. ¿Y después qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos sucede cuando los objetivos se convierten solamente en humanos y materiales? Quedamos vacíos. Cuando los objetivos se vuelven solo terrestres, eh, qué tristeza, qué depresión cuando se llega al objetivo y quedamos envueltos en la divina insatisfacción, en donde nunca ya nada va a ser suficiente. Pero si nuestros objetivos son espirituales, trascendentes, y un objetivo espiritual y trascendente es este que estamos hablando del mismo cuerpo, porque si tú estás cultivando un cuerpo, estás cultivando un vehículo de un espíritu que lo habita, ¿sí? Entonces le estás dando una sofisticación a este vehículo. Una, pero si estamos hablando solamente de conseguir cosas materiales, se pierde la sustancia jupiteriana, se pierde la zanahoria, me como la zanahoria y ya no tengo por qué más andar. Entonces, el caballito anda de dos formas, con una zanahoria o con un látigo que le van dando, con el látigo Saturno, la diosa necesidad. Entonces, si no me estimula la motivación de vida por objetivos más elevados que los materiales, pues ¿qué me va a terminar moviendo? Solo la diosa necesidad, la necesidad de qué voy a comer mañana, la necesidad de cómo solventar la pirámide básica de la existencia. Y eso termina siendo muy amargo, muy Saturno. ¿Sí? Eh, necesitamos siempre de esa motivación que no se puede alcanzar del todo. Sí, el tema ese que con Júpiter estamos agarrando una ronda de 12 años. Entonces, yo ahorita estoy hablando de mis hábitos que estoy buscando hacer, que estoy buscando lograr. Los tuyos, los de la audiencia, serán los que tú quieras, los que la audiencia quiera. Pero hay un punto que no nos podemos brincar. La aventura dura 12 años. Nos quedarán 10 después de Júpiter en Tauro. Eso significa no que ya logramos el objetivo. Eso significa que tendremos 10 o 12 años más que cuando lo propusimos. Entonces, el juego tiene trampa, porque, por ejemplo, hay gente que dice, me voy a matar trabajando para llegar a tal cantidad. Y tuvo toda la razón. Cuando llegó ya se murió. O sea, se le olvidó para qué era. Solo había que matarse en trabajar. En este caso, y aquí me meto más a lo espiritual, algo que para mí en mis programas de trabajo con las personas, uno de ellos y el que resulta muy emocionante es Plan 360,
uno de los ingredientes para crear un año increíble es el mantra. El mantra es esa frase que va a programar tu subconsciente y le va a decir cómo llegar. Y ahí está lo delicado, porque las palabras tienen un cauce y eso es jupiteriano. Toda la casa 9, toda el área de Júpiter, lo que dice, no lo está diciendo por ahorita. Estás metiendo una orden al subconsciente para 10 o 12 años. Entonces, lo que acabas de decir es muy clave. Y por ejemplo, en mi caso, con este proceso de hábitos, yo no quiero llegar a los 60, 70, 80, 90 o 100. Yo quiero llegar a los 60, tal vez con cuerpo de 50, a los 70 con cuerpo de 55, a los 80 con cuerpo de 60. O sea, no me importa la edad, me importa cómo llego. Y esa cosita no se logra con que te inyectes, con que te operes, con que hagas. Se logra cómo vives tu día a día. Se logra desde que si tienes que pedirle a fulano de tal que no te comprende por los próximos 20 años, vas a andar justificando que no te entiende. No, déjalo, quítatelo ya. Vas a andar discutiendo todos los cumpleaños que no te gusta el pastel. No, llega con un rótulo en la cara que diga, no como pastel, se acabó, el que le guste, qué bueno, y al que no, ni modo. O sea, creo que esta vuelta jupiteriana es, vamos a instaurar un hábito, el que quieras. Lo que acabas de decir, gente que se salió del trabajo porque esta vuelta va a estar marcada por el COVID, no tanto por la enfermedad, sino por 2 años de inactividad mundial. Entonces, en esta vuelta, tú decidiste que el trabajo asalariado no era lo tuyo. Bueno, ¿cómo vas a trabajar en tu día a día? ¿Cuáles son los objetivos de tu vida personal? Porque si ya definiste la vida profesional, ahora define el personal. ¿Qué vas a hacer? La educación de los hijos. ¿Los vas a educar para que sean los grandes profesionistas que los agarren las grandes empresas o los vas a educar para que generen ingreso por sí solos con o sin empresa? O sea, ahí está la verdadera programación. En Aries ya formulaste el deseo. En Tauro, ¿y cómo lo quieres? ¿Envuelto en qué? ¿A costa de qué? ¿Cuánto le vas a invertir? ¿Cuánto le vas a meter? Ahí está la clave. Qué buen complemento, querido Gerardo, de estos dos videos que habíamos hecho de Júpiter, ¿no? Hicimos uno de Júpiter como generalidades, hicimos otro de Júpiter como por casas, ¿sí? Que, que me acuerdo que me disfruté mucho esa charla cuando tú decías, y la cola del diablo, con cada Júpiter en cada casa. Y ahora este que es servicio al cliente, quejas y reclamos, el PQR de Júpiter en Tauro, peticiones, quejas y reclamos, con el proceso de retrogradación. Claro, porque yo como dije en el primer video, pues este es un año para hacer dinero. Sí. La respuesta taurina no es un billete, es acomoda tus tomates, tu carne, tu todo en orden para hacerlo más rápido. Te doy el algoritmo con el que puedes tener un proceso de producción más eficiente, con mayor sentido y que puede generar mayor riqueza. Sí, es que es... Pero no te voy a ahorrar que trabajes diario. Esa es la esencia taurina. Diario, 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 diario. Entonces, cuando llegas aquí, y estoy viendo ya varios de los que vieron nuestro video, ¿qué pasó, Juan Carlos Iscanda? ¿No? Que iba a haber mucho dinero. Yo sigo igual de fregado, que ahí es más, hasta peor.
Pues lamento informarte que no te puedo quitar los años para producir lo que generaste aquí, ¿no? El trabajo y el dinero es la suma de esa experiencia y ese trabajo constante. Y esta parte, que yo creo que es importante, es no basta cuánto dinero y cuánto trabajo hagas, sino en qué condiciones lo disfrutes, lo vivas y lo portes. Porque no basta matarse trabajando. Son cosas que tenemos integradas ahí. ¿Tú has visto cómo sale realmente un empleado a los hoy 65 años, por lo menos en México, que le dan la jubilación? Yo te lo digo, artritis, Ujú. chueco, manchado de la piel, con problemas, el estómago ya lo trae deshecho. Y sale aparentemente a descansar con una angustia terrible porque no sabe qué hacer. Y con una pensión que en un negocio milagroso se la quitan. No, de hecho, en México tenemos que las pensiones vitalicias, si no entraste antes del 93, se acabaron. Entonces tú tienes que construir tu propia pensión. Hay muchos instrumentos y muchas formas, pero pasa lo mismo con el cuerpo. La edad como más fuerte son los 60, sí, pero ¿estás de acuerdo que a diferencia de la primaria, cuando teníamos 10 años o 8 años, todos nos veíamos de la misma edad? Cuando llegamos a las 60, no. Algunos parecen los bisabuelos y otros parecen los nietos. Algunos ya llegan literalmente en silla de ruedas o con bastón y otros llegan con mínimas canas o parecen chamacos. ¿Cuál es la diferencia? Vicios, compañías, amistades, intereses, hábitos, hijos abandonados. O sea, hay una serie de factores que hace que te conviertas en bisabuelo a los 60 con apariencia de bisabuelo o extensión de la adolescencia. Y eso es tu estilo de vida. Otra vez, Júpiter en Tauro, ¿qué haces todos los días para llegar de qué forma a tu momento? Y en todo esto que mencionabas de hábitos, relaciones, trabajos, dieta, alimentación, vicios, bueno, hay un punto focal, ¿sabes? Hay un centro. Y es qué tan motivado te encuentras, qué tan enamorado de la vida estás, ¿no? Como qué tan, bueno, fíjate, cuando estamos enamorados, nos da un gusto, nos brillan los ojos, queremos ver a la otra persona. Eso no debería tanto polarizarse y proyectarse a alguien afuera. Uno podría enamorarse de su proyecto de vida. Por supuesto, enamorarse de alguien afuera es delicioso y hay que tenerlo, es necesario, pero me refiero a que llegar a una edad del júbilo, a la jubilación, con una motivación clara, con una historia de vida, con una narrativa propia de lo que he hecho y de lo enamorado que estoy de este proceso, eso es la fuente de la juventud. Es Júpiter, es Sagitario, es Géminis, ¿sí? Que es me permito experimentar con el mundo, me permito viajar, me permito conocer, eh, como lo que hacemos cuando estamos enamorados, que vamos y conocemos tal sitio, hagamos tal cosa, hay planes, hay renovación constante. Eh, sí, creo que todo lo que estabas mencionando alrededor funciona, pero el centro es qué tanto cultivo mi motivación individual de estar aquí, en este mundo, ¿no? Y ahí yo creo que tocamos el tema principal. Se dice que hay dos formas para que hagas las cosas, por amor o por temor.
Eso es exactamente la oposición Escorpio-Tauro. O porque sientes que te va a ir mal o porque vas haciéndolo bien. Si yo tuviera que resumir el sentido de Júpiter en Tauro, tú no puedes amar si no hay amor dentro de ti. Tú no puedes darte a los demás si no hay dentro de ti. Entonces, el problema de cómo llegan las personas a una edad, el desastre que hicieron en sus hábitos diarios, es justo porque privan emociones como culpa, como dolor, como remordimiento, y no es para menos. Imagínate que te retiras, y esto no es algo en chino, imagínate que te retiras y no sabes ni cómo hablar con tu hijo o con tu hija porque pues nunca hablaban. Ahora ya no le puedes dar tanto, pero no sabes ni cómo. Volteas a ver a la esposa ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya vamos a estar diario juntos. O sea, es como una vida bizarra porque todo le pusiste al sentido algo y ese algo ya no está. Entonces, muchos de los hábitos en Tauro, Tauro es un signo que lo pasamos inadvertido en muchas ocasiones porque es aburrido. Créeme, ahorita que iba al gimnasio, te prometo que casi hago los mismos ejercicios. O sea, no hay mucha variante, sí hay uno que otro, pero es básicamente lo mismo. Y si sigo yendo, es lo mismo. Tampoco es que hay tantos, los aparatos son limitados, las cosas es igual. Sí, la alimentación es lo mismo, tienes que tener una base alimenticia, es igual. Y finalmente el ahorro, la cosa más aburrida del mundo. Trabajas y te quitas cosas con las que te podrías divertir y las pones una sobre otra. Ya. Pero ese signo tan aburrido que hace las cosas siempre igual, es lo que hace que los demás tengan paz, tranquilidad, certeza y puedan hacer sus cosas sin angustiarse y sin que les dé un paro cardíaco en el camino. Y eso se define ahorita. Las personas que, por ejemplo, están llegando a Tauro con unos problemas enormes de deudas, con unos problemas enormes de discusiones con familiares, con personas claves, importantes, que las tienen que ver constantemente, con problemas de exceso, ¿qué hábito crees que están grabando en su subconsciente? Que solo así se consiguen las cosas. ¿Cómo se espera que lleguen en los próximos 10 años al final? Agotados, odiando su década pasada, porque no dejaron la base. Y eso es algo importantísimo. Entonces, pues en ese sentido, creo que el trabajo cotidiano de apoyar a la persona a encontrar su equilibrio, a dejar sus relaciones un poco mejor, analizar un poco mejor su trabajo y todo, que es lo que yo me dedico a hacer, a mí me llena no solo de gusto, sino que además lo que me encanta del trabajo es que tengo que aprender más para poder ayudar mejor. Y aprender no es nada más aquí, sino aplicarlo en 360 grados, ¿no? Y al final, como te digo, pues la meta es, ojalá cuando llegue a 60 pueda tener un cuerpo de 50, ojalá y menos, pero no más. No, qué buenas conclusiones, querido Skandar. Yo creo que, pues, que hemos dado unas imágenes y unas pautas. Es que a mí me parece que la astrología es de imágenes más que de cosas académicas. Y las imágenes resumen muy bien la información. O sea, la imagen de la hamburguesa que contabas, del algoritmo de poner las cosas de esta forma, ¿sí? La imagen
de la persona que se automotiva repitiendo con algo tan aburrido como lo que se vive en Tauro, de hacer y hacer y hacer, cuando en realidad lo que se está es construyendo futuro. ¿Sí? De las imágenes de la conjunción Júpiter-Urano, de un Cristóbal Colón yendo a explorar territorios nunca antes visto, creyendo que iba a la India, gran equivocación que tenía, pero sin embargo con esa fe y con esa esperanza logró descubrir un nuevo continente. De la misma forma, hemos estado llamados a cruzar fronteras. Estamos en una época de la humanidad en donde dos planetas transpersonales están cruzando el punto de Aries. Urano acaba de cruzarlo, Neptuno lo va a cruzar ahora en el 2025. Estamos ante unas épocas únicas, de unos cambios y unos momentos históricos. eh, con cada reto que nos impone la vida, ¿qué tanto nos vamos a quedar en la imagen de víctima o vamos a ser los héroes de nuestro camino? Todas estas imágenes a mí me parece que son dignas de una reflexión y, y que si llegaste a este video por el PQR de Júpiter en Tauro, no te vas a llevar acá respuestas, sino más preguntas, más inquietudes, con imágenes para que hagas reflexiones profundas de qué has hecho durante los 15 grados de Júpiter en Tauro. Prácticamente es que es bien curioso porque llegó a la mitad, ¿no? Entonces tenemos la gran oportunidad de hacer una recapitulación de esta primera zona para después, desde el 1 de enero del 2024, irnos con gran fortaleza a abrir nuevos rumbos, ¿no? Hay, nunca falta la persona que a esta altura de video dice, ¿y qué hago entonces? ¿A qué le pongo? Entonces, para esas personas, me gustaría contarles una reflexión. Hay un axioma que dice, si tuvieras solo un día para cortar un árbol, ¿en qué te enfocarías? Y las personas inteligentes escogían usar 20 horas en afilar el hacha. Lo mismo pasa ahorita. Tenemos hoy que estoy grabando este video con Juan Carlos de septiembre. Júpiter se pone directo el 1 de enero del 2024 y va a permanecer en Tauro hasta mayo del 2024. Entonces, si tú estás viendo hoy este video y quieres saber qué hacer, así como para que te vaya muy bien, graba en tu casa una palabreja llamada hábito. Y quiero decirte que tienes, si lo ves hoy, lo que queda de septiembre, no lo voy a contar, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses para hacer un hábito. El que quieras, un hábito, a veces es hasta dormir temprano, que ese no lo he logrado, pero el que tú quieras, un solo hábito sano, ¿no? O trabajar de una forma X, o levantarte todos los días a las 5, o salir a vender a un puesto, yo no sé, el hábito que tú quieras, sano. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo donde se va a grabar para 10, 12 años o tal vez toda tu vida. ¿Qué vas a hacer cuando llegue y se ponga directo? La prueba del ácido. Si lo hiciste bien de aquí a diciembre, ya está integrado. ¿Y qué vas a hacer cuando llegue a mayo? Que es cuando se encuentra ya, abril, perdón, cuando se encuentra ya con Urano. Intégralo toda tu vida. Los hábitos tienen que ir acompañados de conductas y de programas que le den sentido a todo. Entonces, parece que estamos integrando un hábito. No. Por ejemplo, si yo te digo, ahorra, por decir una cantidad, $10 al mes, de aquí al 1 de enero, en estos 3 meses, vas a estar muy angustiado porque te privas cada mes de $10.
para el 1 de enero, ya tu vida ya se hizo de tal forma que siempre tienes $10 para ahorrar. Y para cuando llegues a abril, en ese preciso momento, tal vez ya digas, puedo ahorrar 15. Porque ya toda mi rutina está hecha para saber eso. Y además, acabo de saber qué hacer con los $60 que tengo ahorrados. ¿Cómo me puedo producir? Porque antes no había esa oportunidad porque nunca había tenido $60. Ahora que ya tengo $60 en la mano, me alcanza para esta oportunidad que me da hasta 10 centavos diarios. O sea, esa conjunción a Urano te va a abrir la puerta a algo que sin el hábito hecho no hubieras tenido. Para cuando ya llegue al final, despreocúpate de hábitos, ya se te pasó tu tiempo. Géminis ya traerá otras circunstancias, si quieres seguir hábitos, inténtalos, no pasa nada, pero esto es un año privilegiado para eso. Así es que así lo cerraría el día de hoy. Excelente, excelente conclusión, me encanta. Me encanta. Mm. Cuando te des cuenta ya el hábito se volvió eh, por default, por omisión en tu vida. Y sí, es utilizar los meses bre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que son la recta final, el despegue. ¿Sí? Utilizarlos con un Júpiter retrógrado para volver realidad una visión, un sueño, una, o un sentido y generarlo en hábito. ¿Mm? Hermoso, me encanta. Y típico, 5 años después te dicen, ¿y qué hiciste el 2023 y 2024? Pues nada, ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque hacía lo mismo. Yo lo sigo haciendo, pero pues por eso ya es normal. O sea, ya todo es normal. Sí, todo en Tauro acaba volviéndose normal. Norma. Vale. Bueno, Juan Carlos, pues un placer y qué gusto Gustazo, vernos y gustazo. seguramente nos seguiremos viendo. Eh, ¿Sabes qué? Antes de cerrar, es que se me acaba de ocurrir otra cosa que tú Claro. mencionabas acá con los hábitos, y es que observemos cómo Urano es el planeta regente de Acuario, que es el previsor, ¿sí? Entonces, cuando se llega a Júpiter, a la conjunción con Urano, eh, si logro ver el futuro, ¿qué es lo que busca Urano? Prever un futuro, mirar. Si yo simplemente me estoy gastando todo aquí y no pienso en ese Juan Carlos que me está esperando dentro de 20 años adelante, que no va a tener la misma capacidad para hacer dinero o para forjarse un lugar en este mundo, y si en lugar de comerme todo el dinero aquí, digo, voy a dejar estos $10 para el Juan Carlos que me está esperando dentro de 20 años, el previsor, ¿sí? Y hago una cultura de ahorro suficientemente buena. Eso es Júpiter-Urano porque me está mostrando un futuro, una capacidad que tengo de ver más allá del tiempo, de ver más allá de los límites. ¿Sí? Pero fíjate, hablando de eso, para mí Urano, el hábito que hiciste de guardar tus $10, Urano lo ve ridículo. Ah, sí. O sea, es como, Claro. ¿y eso qué? Claro. Cuando le metes el factor Urano, te va a decir, con $60 te tengo una oportunidad que no te imaginabas para empezar a hacer otro tipo de dinero. Y ahí es a donde voy con el sentido. Fíjate, lo que acabas de decir es muy importante. Tú acabas de tocarte, me tengo que ver en el futuro. La pregunta es, ¿el yo del futuro querrá hacer este mismo trabajo? No lo creo. Pero el yo del futuro no va a poder hacer ese trabajo si no abrió la puerta uraniana en este. Por ejemplo, el que yo esté hablando contigo, mi yo del pasado compró un micrófono.
Si no tuviera ese micrófono, pues te puedo hablar por WhatsApp y ya tengo mi celular, pero no tiene acceso a esto si el yo del pasado no se hubiera gastado ese dinero en algo nuevo. A eso vamos con esa conjunción. En Tauro, haces un hábito que de verdad es aburrido y tedioso, pero solo hasta que el hábito está integrado, vas a poder tocar una puerta que al Juan Carlos de hoy, con el dolor que tiene para juntar $10, no le estaría abierta jamás. Eso es parte de lo que yo entiendo y lo que yo veo de no basta ver cómo ganamos dinero, sino en qué condiciones no solo lo queremos, sino lo querremos tal vez en 10 años. Y eso lleva tiempo pensarlo, pero este es el año. Excelente. Excelente. Muy bien, qué buena charla, mi querido Skanda. Pues un gusto. Espero que la disfruten también quienes nos escuchan, igual que nosotros. ¿Eh? Nos vemos la próxima. Un abrazo, como dices tú, bye. Bye.